contar lo que se está ocurriendo en este momento. Por favor. Las negociaciones han tenido muchos tropiezos a lo largo de la historia de este régimen. Las tuvieron en el 2003-2004, donde se llegó a una serie de acuerdos que fueron desconocidos. Las han tenido en los distintos intentos, el promovido por el Vaticano, el promovido por el barrio del presidente, el promovido finalmente por Rodríguez Zapatero, también intentos que hubo aquí sin ningún tercero, sino directamente entre los dos bandos marcados que hay en el país. Eso naturalmente hace surgir un escepticismo con respecto a este medio de solución, pero en realidad es el único, creo, que puede conducir a un grado de estabilidad política que nos permita a los venezolanos de ambos bandos y a todos los que no se sienten identificados plenamente con uno o con otro convivir en el país, que debe ser el objetivo final de la democracia venezolana. Entonces, yo creo que este es un esfuerzo que nace con ciertas posibilidades de éxito y que es necesario apoyar claramente para que pueda llegar a buen puerto. Por supuesto, no se puede apoyar ingenuamente, no se puede apoyar pensando necesariamente que las partes están actuando, y particularmente la parte gubernamental, de buena fe, pero es el camino para llegar a una verdadera solución. Yo creo que estamos en una coyuntura muy especial porque, por un lado, hay un intermediario de alta calificación y de alta calidad política, diplomática y moral, que es el gobierno de Noruega, y que puede actuar de una manera distinta a como actuó particularmente la intermediación en la República Dominicana. Y que tiene una cancillería dedicada a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos en el mundo, lo cual incluso la diferencia hasta el Vaticano, porque el Vaticano normalmente intervienen en conflictos entre estados y no en conflictos internos, como es este el caso. Entonces, yo creo que Noruega es especialmente idónea para cumplir con el fin de la intermediación. Ahora, le pregunto, profesor, claro, por supuesto, esto no es muy bien visto por gran parte de la población, incluso ven a Guaidó como un vendido ante lo que pasa en Venezuela. A ver, ¿cómo hacer para que esto realmente no repercuta de forma negativa como estaría repercutiendo en estos momentos? Hay gente, nunca falta en ningún país, y en el nuestro en particular, la gente que desde las tribunas quiere dirigir al equipo y piensa que sabe más que todos los jugadores y que el director técnico o el manager juntos. Yo no sé si, disculpa que lo interrumpa, profesor, no sé si es que quieran hacer eso, porque mucha gente no lo hace con la intención de dividir, lo hace porque lo siente y considera que, como hemos visto y usted mismo lo acaba de decir, estos diálogos pues han tenido muchos tropiezos y le han permitido más bien al régimen ganar espacio y ganar terreno y tener oxígeno. Por eso es que consideran que esto sería negativo. En serio que una cosa yo no dudo que esa gente que piense eso sobre la base de lo que decía el escepticismo que ha surgido a través de los años. Sí. Eso es natural que ocurra. Exactamente. Ahora, una cosa es tener ese escepticismo y otra cosa es emprenderla a descalificar, a destruir, a ni siquiera darle una oportunidad a la paz que tenga, sobre todo además cuando no tienen alternativas, porque una de las razones por las cuales yo creo que este proceso de negociación puede eventualmente llegar a puerto es porque si con cabeza fría
los dirigentes de los dos bandos analizan la situación, se dan cuenta que por la vía de la violencia no han podido vencer al otro y que hay una especie de empate, como decía Gramsci, empate catastrófico, empate mutuamente doloroso, en el cual las soluciones violentas no son soluciones, conducen simplemente a aumentar el sufrimiento del pueblo. Entonces, es perfectamente posible que, dada el deterioro inmenso de la situación del gobierno desde el punto de vista político, financiero, internacional, necesite encontrar algún tipo de salida, y también del lado opositor, todos los intentos de ponerle fin a esto a través de una acción que llaman del fast track o una acción violenta, no han tenido éxito. Entonces, hay que darle una oportunidad a la paz, y yo creo que lo menos que se puede tener es un poco de prudencia. Al fin y al cabo, el presidente de la Asamblea Nacional y encargado, Guaidó, expone todos los días su libertad, su vida, la de su familia, su casa. No se tiene eso en cuenta. La oposición ha sido maltratada, hostigada, perseguida, y es tratada como que si fuera un cómplice del gobierno, cuando en realidad es una víctima de primera línea, mientras que simplemente la gente que está opinando en las redes sociales y destruyendo reputaciones arriesga muy poco, si es que arriesga algo, porque frente a ellos no se van a dirigir los fuegos del gobierno, entre otras cosas porque ayudan al gobierno a tratar de destruir la reputación de los dirigentes de la oposición. Entonces, de verdad yo creo que esto debería tener un poco de recato y de sensatez. No se puede salir de esto simplemente gritando que se es valiente. Okay. Hay que demostrarlo además, pero gritando que se es valiente no se va a avanzar nada. Al contrario, el esfuerzo político que ha hecho el señor Guaidó y que ha hecho la oposición venezolana ha sido una verdadera proeza y una gesta que debería ser reconocida en lugar de ser vituperada como ocurre. Claro, efectivamente, mucha gente dice que la salida pasa por una intervención militar y cree que es lo que debió haber hecho Guaidó, y por eso es esta crítica tan fuerte que ha tenido en los últimos días, sobre todo profesor Pedro Niquen, con quien conversamos, amigas, amigos. Y al comentario... ¿Tú hablas serio de intervención militar extranjera? Sí, es lo que dice la gente, no es lo que quiere la gente, o por lo menos lo que pide la gente. Yo estoy haciendo eco de lo que dicen. Yo quisiera saber quién es la gente, porque los sondeos no dicen eso. Claro, le voy a decir, claro, por supuesto, estoy hablando de lo que pide la gente a través, efectivamente, de las redes sociales. Que hay una gran parte de la población, que yo sé que no es la mayoría, pero hay una gran parte de la población que lo dice todo el tiempo, ¿no? Sí, pero hay dos cosas allí que hay que acotar. Y también hay voces dentro de la oposición que también lo exigen. Disculpe, profesor. Sí, está bien. Claro que sí. Pero eso es una inmensa insensatez. Primero, porque no va a pasar, simplemente. Aquí no se va a morir ningún infante de marina en las tetas de María Guevara por venir a resolver un problema que nosotros no fuimos capaces de resolver. Eso es una ilusión. Es un desenlace hollywoodense que se imaginan que puede aparecer de pronto unos paracaidistas rubios trayendo caja de comida en lugar de la caja de clap, y que entonces van a matar unos cuantos malos y después se van a ir y no va a pasar nada. Eso es absolutamente absurdo. Eso no va a pasar. En segundo lugar, si pasara, veámonos en el retrato de Libia, veámonos en el retrato de Irak, veámonos en el retrato de Siria. Realmente han sido casos muy complicados en los que la presencia militar extranjera no ha resuelto ningún problema real, sino ha creado otros. Y que en el caso nuestro duraría generaciones para poder resolverlo, porque en realidad le daría una enorme justificación al chavismo y una razón para luchar contra una invasión extranjera de todos los frentes, y en Venezuela la violencia se impondría a través de generaciones. Eso es un espejismo, por dos razones. Primero,
porque no va a ocurrir, y en segundo lugar porque no resuelve el problema, al contrario, lo agrava. Claro, agravaría una intervención de este tipo porque sería, como dicen por allí, peor el remedio que la enfermedad, profesor Niken. Es que no sería remedio. No habría remedio. ¿Qué es lo que nosotros queremos los venezolanos? Yo creo que mi reacción frente al régimen chavista fue en principio por el militarismo y en segundo lugar por el odio, por el discurso de odio. Vamos a darle razón finalmente al fallecido presidente Chávez en el sentido de que los venezolanos tenemos que seguirnos odiando por siempre. No hay una manera de ponerle fin a esto. Hay gente responsable de crímenes graves, pero la inmensa mayoría del pueblo chavista no. Y no vamos a crear una barrera permanente entre el pueblo chavista y el pueblo opositor. Hay que restablecer el talante venezolano que fue destruido por este proceso político tan errado en su concepto con respecto a la tolerancia y a la convivencia democrática. Conversamos, amigas, amigos, con Pedro Niken, quien pues es abogado y además profesor, y quería pues comentarle un poco. Estoy leyendo justamente lo que nos dicen o lo que me escribe la gente a través de nuestras redes. Y por ejemplo, le comento para que entienda un poco lo que le estoy diciendo. Yo sé que usted está al tanto de todo eso, pero igual se lo voy a leer porque la gente no deja de escribirme y comienza a decirme: a la gente hay que decirle lo que quiere escuchar, si no empiezan a destruir. Se lo digo porque efectivamente ha habido varios comentarios en contra suya, lo que usted está diciendo, porque consideran que usted pues está como de acuerdo, que estaría también vendido a la oposición. Es lo que dice aquí la gente que me escribe, ¿no? Por ejemplo, dice: ¿por qué esta persona dice lo que dice? ¿Cómo puede comparar usted Venezuela con Siria, por ejemplo? Comentan entre otras cosas. Está en otros tiempos, hay que actualizarse. ¿Qué se puede decir ante comentarios como estos, señor profesor, cuando usted está haciendo justamente, yo sé que no está pagado por ninguna oposición, pero usted hace justamente un trabajo aplaudiendo lo que ha hecho la oposición, a pesar de que no hemos podido salir de este régimen como es lo deseado por todos? Mira, Sergio, yo he estado cerca de procesos terribles de violencia política. Cierto. Me tocó estar muy cerca del proceso salvadoreño, que lo resolvieron por negociación después de tener casi 1 millón de muertos y más de 3 millones de desplazados y refugiados en un país que tenía apenas 6 millones de habitantes. La pregunta es si una confrontación armada la vamos a resolver antes o después de los muertos, antes o después de la confrontación a través de la negociación, como al final se llegó. Me tocó ver de cerca lo que significó desatar el odio contra un sector que causó en ese país 350.000 muertos, mientras que fue Burundi, mientras en Ruanda vecina causó 1 millón de muertos. El precio, ver de cerca la violencia política le hace a uno tratar de evitarla a como de lugar. Cuanto a, y yo soy un convencido de eso, soy un convencido de que a Venezuela no hay solución que no sea solución en paz, y precisamente lo que quiero es que Venezuela no sea comparable a Siria, pero sin los elementos de violencia traídos del exterior, probablemente en Siria no habría ocurrido lo que ocurrió, sino otro tipo de proceso. Evidentemente es un régimen monstruoso el del señor El Assad, pero criminal, pero ahí lo tienen, con todos los esfuerzos internos y con todas las intervenciones externas, no han podido sacarlo del poder y Siria continúa en guerra civil. Exacto. Entonces es muy peligroso pasearse alegremente por la violencia política. La violencia política es un monstruo y si se puede evitar hay que evitarla. Pero esa violencia... No a todo precio, pero sí a conciencia de que conduce a un desastre. Pero esa violencia viene sobre todo del régimen en estos momentos, profesor Niken. Bueno, pero si tú estás promoviendo que vengan tropas extranjeras, no sería solo del régimen, ¿no? Ya. Claro, porque el punto está en que
A ver, yo lo que entiendo de lo que dice la gente, lo que comentan muchas personas, insisto, lo hacen a través de las redes sociales, comentan muchas personas, es que esto lo que está haciendo es que, pues efectivamente sí ha muerto mucha gente, pero está muriendo mucha gente en estos momentos. ¿Cuántas personas más pueden morir si no se logra como tal una intervención que pudiera ser una opción? Ojo, yo no estoy a favor de eso. Esa intervención no va a ocurrir. Okay. No se dan cuenta que no va a ocurrir, que todos los países que podrían intervenir han dicho que no van a intervenir. ¿O es que creen que Guaidó es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos? Exactamente. Pero es que no va a ocurrir. Déjense de ilusiones hollywoodenses, de que aquí va a llegar los buenos y van a liberarnos de esto. Aparte de que sería un inmenso fracaso como pueblo que no hayamos podido resolver nosotros nuestros problemas y hayamos necesitado que nos invadan. Sería una verdadera vergüenza histórica. Pero aparte de eso, no va a ocurrir. Simplemente no va a ocurrir. Ni está en manos de Guaidó, ni de las redes sociales, ni de nadie. Esas cosas las deciden los otros países y esos otros países tienen decidido no intervenir. Entonces, ¿qué ilusión es esa tan descabellada que además, sobre la base de esa suposición, de ese espejismo, se ocupan de descalificar a la gente, de pensar que todo el que discrepa de eso es un vendido, es un colaboracionista, una persona que no vale en su patriotismo? Francamente, es tan deplorable como los que consideran que quien no está con la revolución es un bellaco, y que es un traidor, y que es un vendido, y que es una persona que solo trabaja para el imperio yanqui, porque es contrarrevolucionario burgués. Es el mismo lenguaje visto en el espejo. Ya. Incluso, como le decía, también hay algunos actores políticos que piensan de esta manera. Entre otros, por ejemplo, María Corina Machado, lo ha comentado en varias ocasiones. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a María Corina ante este tipo de también comentarios? Bueno, yo no sé si María Corina hace ese tipo de comentarios de esa manera, creo que no. Claro, no igual, pero sí le pide, entre otras cosas, al gobierno de Guaidó. Sí, pero yo simplemente creo que está equivocada. Creo que está completamente equivocada, que eso no es una verdadera solución. Sí. No va a ocurrir, y si ocurriera, no va a resolver el problema, sino va a crear otros problemas. No nos va a permitir llegar a vivir en convivencia democrática en Venezuela en corto plazo, ni en el mediano plazo. Entonces hay que buscar los remedios apropiados para las enfermedades. Este remedio no es un remedio certero, no es un remedio ni siquiera quirúrgico, porque no a lo que va a conducir es a una infección generalizada de nuestro tejido social mayor que la que todavía existe. Entonces hay que pensar con muchísima cordura cuando se habla de temas de violencia política, y mucho más si es violencia que viene del exterior. Eso es una situación extrema, sí, muy grave, que traería consecuencias terribles para el país. Ahora, profesor Niken, ¿cuál sería entonces la solución? ¿Estas negociaciones que se están dando en Barbados pueden traernos, en todo caso, la salida de esta crisis que vive Venezuela? Yo creo que hay que resolver la crisis política. Sí. ¿Qué es lo que se está buscando allí en Barbados? Muy larga de analizar. Sí, dígame. Sí. Discúlpeme, profesor, que es justamente lo que se está buscando allí en Barbados, ¿correcto? Resolver la crisis política. Hay que resolver la crisis política para poder atender a la crisis económica y a la crisis social. Okay. Mientras este gobierno se mantenga, es imposible que Venezuela tenga acceso al crédito internacional y que las sanciones que han impuesto desde fuera sean levantadas, y que hay que analizarlas con el realismo que amerita la necesidad de que en un momento dado esas sanciones sean levantadas. Es imposible resolver la crisis económica y social sin resolver la crisis política. Y el último episodio que agravó profundamente la crisis política fueron las pretendidas elecciones del 20 de mayo del 2018. En ese momento el régimen de Maduro perdió toda la legitimidad internacional y se aisló absolutamente del mundo. Entonces
hay que tener un gobierno legítimo. La solución es tener un gobierno legítimo. Y un gobierno legítimo solo emana de unas elecciones libres, justas, supervisadas por un Consejo Nacional Electoral verdaderamente imparcial y con la mirada de la comunidad internacional. Entonces, el objetivo tiene que ser, antes que nada, el fijar unas elecciones, una fecha de elecciones, el sustituir al Consejo Nacional Electoral, el cambiar alguna reglamentación ventajista que estableció el régimen para favorecerse y tener unas elecciones presidenciales que nos den un presidente fuera de toda duda ungido por la legitimidad de la soberanía popular. Entonces, eso es el objetivo, creo yo, fundamental de estas negociaciones de Noruega. Ahora, por supuesto que hay otros, ajá. pero el clave para mí son las elecciones. Bueno, y creo que es el punto más álgido, tanto así que hasta Diosdado Cabello hablaba ayer de que bajo ningún concepto permitiría unas nuevas elecciones en Venezuela. Y es un punto álgido porque vemos que hay una posición ahí encontrada en el propio seno del régimen, ¿no? Sí, es que los dos sectores tenemos sectores irreductibles, no son comparables, claro, moralmente, pero hay gente en el chavismo que está decidida a sabotear este proceso de negociación, como hay gente en el bando opositor que cumple la misma tarea. En ese sentido, pues es una situación en la que sin quererlo los extremos se tocan, pero no es la primera vez que eso ocurre en la historia ni de Venezuela ni del mundo. Si no hay una solución, ya concluyendo, profesor Niken, si no hay, digamos, un resultado de estas conversaciones en Barbados, ¿qué le puede esperar a Venezuela? Esa es la pregunta de las 20.000 lochas. Más dramática, realmente, porque es difícil imaginar un post-Noruega. Francamente, probablemente iríamos a una espiral de violencia política y de muchísima mayor destrucción de la que estamos padeciendo en este momento, y sin salida. Por eso yo creo que, a pesar de las reservas, mira, una negociación es una cosa en la que ninguna de las dos partes gana. Si no, no funciona como una negociación. Las dos partes tienen que sentir que ganaron algo en una negociación. Y eso es bien cuesta arriba en un país que está tan polarizado, tan desesperado, tan decepcionado y tan maltratado por el régimen como este. Pero yo digo, una frase que se hizo célebre en la historia de un rey protestante que para ser coronado necesitaba convertirse al catolicismo, que fue el rey Enrique IV de Navarra, que dijo: París bien vale una misa. Y se convirtió para poder ser rey de Francia, sin cuestionamiento. Entonces, realmente, París bien vale una misa. Hay que pensar en que hay sacrificios de posiciones que no sean esenciales, que hay que hacer para poder obtener la paz, la estabilidad y la democracia en Venezuela. Y eso es lo que yo creo que se está jugando en la mesa de Barbados o de Oslo. Y realmente hay que hacerle, como dijo John Lennon, darle un chance a la paz, ¿no? Realmente es necesario hacer todos los esfuerzos por evitarle a nuestro país la catástrofe de una confrontación armada interna. Un fuerte abrazo, profesor, y muchas gracias por su tiempo, ¿sí? Bueno, pues. Vale, hasta luego, gracias al profesor Pedro Niken. Profesor, bueno, llegó a ser profesor y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, integra la Academia de Ciencias Políticas y Sociales del país, además, bueno, jurista de muchos años en nuestra nación, político reconocido, abogado reconocido, llegó a ser juez en algún momento, y además, como ya él decía, pues participó también como asesor jurídico de la mediación que puso fin a la guerra civil en El Salvador, y conoce muy bien todo lo que esto pues significa, lo que significa mediar en este tipo de conflictos que se viven en países latinoamericanos como el nuestro.
Hacemos una pausa y en breve seguimos con más. Son las 8:33 de la mañana. Ya venimos con más del día con Sergio. Ya regresamos.